Bien muchachos, ¿cómo vamos? Espero estén bien. Yo soy el profesor Jonathan Tarquino Aparicio, ¿sí? Vamos a hacer un curso de cálculo diferencial, vamos a dar la introducción a lo que sería cálculo diferencial. Nuestro curso de cálculo diferencial vamos a describirlo, pues va a ser la primera clase. Vamos a mirar pues los tópicos generales, ¿sí? Que se deben tocar, que se deben estudiar, que se deben analizar. Vamos a ir tratando pues de ir navegando por el contenido del curso como tal. Y pues bien, inicialmente vamos a tocar algunos contenidos, algunos conceptos, conocimientos, ¿sí? Referentes a lo que es el precálculo, ¿sí? Lo que es el precálculo. Vamos a luego meternos ya con lo que es el cálculo diferencial. Vamos a hacer como una especie de refuerzo de repaso y vamos a trabajar con varios videos, vamos a desarrollar, a grabar varios videos de clase, ¿sí? Explicativos acerca del precálculo. mmm, y pues ahí vamos a repasar cositas, ¿sí? De la aritmética, de la álgebra, de la geometría, de ser necesario, vamos a meternos un poco con la teoría de conjuntos. De hecho, con esto es que vamos a arrancar con conjuntos, con teoría de conjuntos, y pues iremos avanzando hasta llegar a lo que es la álgebra, ¿sí? Límites, derivadas, las definiciones de pues estos conceptos, estos elementos matemáticos, que es un límite, que es una derivada y sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, pues de esto va a tratar el curso. Vamos a hacer los videos, ustedes los pueden ir mirando, ir observando las veces que quieran. Entonces, pues arranquemos. Entonces vamos a hacer el curso de cálculo diferencial, sí, cálculo diferencial, ok, cálculo diferencial, listo, cálculo diferencial, bien. Y pues más adelante vamos a hacer la definición puntual de lo que es cálculo, no solo que es cálculo diferencial, sino que es cálculo, el origen como tal de la rama de las matemáticas, ¿sí? Por supuesto que en algún momento vamos a hacer la definición, o vamos a ver la definición, o a estudiar la definición de las definiciones distintas, ¿sí? De lo que son las matemáticas, ¿sí? Pero empecemos. Entonces, para nuestro curso de cálculo diferencial, podemos, bueno, podemos encontrar bastantes fuentes de información de apoyo, ¿ya? Tenemos los libros, los textos, ¿sí? Entonces los textos básicos, si vamos a hablar de libros, ¿sí? Los libros pues que nos pueden ir sirviendo, pues están los libros el libro de Lois Lytle, ¿sí? El libro de Lytle, ¿ya? Está el libro de Lois Lytle, ¿sí? Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de el cálculo de Apóstol, de Tom Apóstol. Lo pueden implementar, Tom Apóstol. Podemos hablar, por ejemplo, ¿qué? Estaría el libro de Shokowski como tal, de Ernst, Ernst W. Shokowski como tal, el cálculo de Tomás Piney. Bueno, lo pueden encontrar ya como el cálculo de Thomas, simplemente como el cálculo de Thomas, entre otros, ¿sí? Entre otros libros que les puede ir sirviendo, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí? El de James Stewart, ¿sí? Bueno, de este, por ejemplo, podemos usar su cálculo, los cálculos y los precálculos. ¿Ya? ¿Listo? De Shokowski, pues bueno, de Shokowski pues están los cálculos, está el cálculo de él, ¿sí? Cálculo de geometría analítica, ¿sí?
cálculo, ¿sí? Y geometría analítica, bueno, con geometría analítica, pero hay más libros de él, ¿no? Bueno, sí. Pues, de este pues podemos encontrar de él, de este autor pues podemos encontrar los libros de trigonometría, geometría y trigonometría, ¿sí? Bueno, y todo lo que puedan encontrar para repasar sus bases de matemáticas, ¿sí? Sus bases de álgebra, sus bases de aritmética, ¿sí? De geometría, todo lo que pues puedan implementar, ¿sí? El de Laws Lytle, por ejemplo, es también muy bueno, ¿sí? Eh, y la verdad son muchísimos más libros, ¿sí? Pero pues para no quedarme aquí, ¿sí? Eh, pues simplemente podrían ustedes buscar cualquier referencia en internet, o sea, igual los libros de base que hayan implementado en sus años escolares previos, ¿sí? Les puede servir las distintas álgebras que hayan podido implementar, las que conozcan, ¿sí? Bien, entonces, pues, los libros, books, como tal, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí? Pueden utilizar también, pues, bastante información, fuentes de información de algunas universidades, ¿sí? Alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, pues, vamos a mirarlo, ¿sí? Listo. Bien, entonces empecemos. Eso es como para darles una guía adicional de, sí, como de referencias que pueden sí, buscar ustedes y estudiar, ¿sí? Entonces empecemos a meternos con conjuntos. Vamos a empezar con conjuntos. La idea es hablar de conjuntos, ¿sí? Conjuntos numéricos, repasar algo de las operaciones básicas, la logaritmación, la radicación, la potenciación, exponenciación como tal, meternos con lo que tiene que ver con ecuaciones, todo el ámbito de las ecuaciones, las inecuaciones, ¿sí? Trabajar muy bien con las inecuaciones. Luego nos quedaremos enfocados en lo que es el conjunto de los números reales y trabajaremos con el conjunto de los números reales, ¿sí? Para luego pasar a lo que son relaciones y funciones, relaciones, funciones, tipos de funciones, para qué se usan las funciones. Vamos a estudiarlas, analizar las funciones, las distintas clasificaciones de las funciones, ¿sí? Cómo utilizar las funciones luego para solucionar problemas, para modelar problemas aplicados, ¿sí? Para trabajar con aplicaciones, pasaremos luego a límites, como tal, límites de funciones, ¿sí? Los tipos de límites que hay, las definiciones, la definición formal de límite como tal, ¿sí? Eh, cómo se resuelven los límites, aplicarlos, luego entraremos a lo que son las derivadas de las funciones, la definición como tal desde el límite, ¿sí? De la derivada de una función, tipos bueno, de las distintas reglas o teoremas de la derivación, ¿sí? De la diferenciación. Vamos a ver qué es un diferencial, vamos a mirar a definir la derivada como tal, a hacer bastantes ejercicios, problemas, ¿sí? De aplicación de las derivadas, como aquello de la maximización, la minimización de funciones, tasas de variación relacionadas y ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, entonces entraremos, pero pues esto va a implicar bastantes, que hay que grabar, hay que hacer bastantes videos, distintos conjuntos. Entonces, pues, o conjunto, pues en singular. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto simplemente es una agrupación, colección, asociación, ¿sí? Digámoslo así, agrupación, asociación, colección, reunión de objetos, de elementos. Eso es un conjunto. Agrupación de cosas, de entes. Agrupación, asociación, ¿sí? De asociación de elementos, cosas, objetos, ¿sí? Elementos, cosas, objetos con o sin características comunes, con o sin características comunes, ¿ok?
Agrupación, asociación, mejoremos esto, a ver, mejoremos la definición. Agrupación, asociación, reunión, ¿sí? Vamos a hablar de reunión, agrupación, asociación, reunión, ¿sí? O colección, ¿sí? De elementos, entes, cosas, objetos con o sin características comunes. Bueno, a uno le enseña que los objetos para formar conjuntos, para ¿sí? Pues definir conjuntos, construir conjuntos con ellos, deben tener características comunes, pero pues no es necesario, eso no es necesario realmente, ¿sí? Eso es, en matemáticas como tal, conjunto, si yo ya me voy a un plano bastante riguroso, conjunto es un concepto no definido como tal, pero pues esta es una idea intuitiva de lo que son los conjuntos como tal. Agrupaciones, asociaciones, ¿sí? Reuniones o colecciones de elementos o cosas con o sin características comunes. ¿Listo? Eso es, ¿sí? Los conjuntos se pueden nombrar, se pueden bautizar, pues se les puede dar un nombre y los nombres pues son pues simplemente se pueden implementar o se deben implementar letras mayúsculas, ¿listo? Letras mayúsculas, ¿sí? Del alfabeto grecolatino, por ejemplo, ¿sí? Podemos implementar eso, el alfabeto grecolatino, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí? Gráficamente, pues los podemos representar gráficamente, los podemos representar por medio de nubecitas, que es casi como uno los hacía en sus años escolares, se les da su nombrecito, o bien pues con rectangulitos, ¿sí? O óvalos como tal o circunferencias, óvalos o circunferencias, y aquí pues a esto se les va colocando su nombre. El nombre puede estar tal vez asociado, ¿sí? A la naturaleza de los elementos, simplemente es un identificador, se llama fulano, se llama sutano, se llama, ya habíamos utilizado, ¿va? Podemos usar, por ejemplo, sigma. Bueno, podemos utilizar las letras del alfabeto griego, las nuestras. Bueno, estas de acá, estos de aquí, no las nubecitas como tal, sino estos de aquí, son los que se conocen popularmente, ¿sí? Con el nombre de diagramas de los tales diagramas de Venn, ¿listo? Los tales diagramas de Venn, ¿ok? Bien, entonces eso es, ¿listo? Por dentro se podrían disponer los elementos, ¿no? Generalmente vienen representados con letras minúsculas, ¿no? Vienen representados con letras minúsculas, ¿no? O pues uno puede pintar los elementos, bueno, ¿eh? Ok, listo. Sí, aquí sí, generalmente no colocamos las comitas, aquí simplemente los disponemos de ellos. Bueno, podemos decir, por ejemplo, no sé, un conjunto de figuras geométricas. Bueno, ¿sí? Conjunto de figuras geométricas, de nombres, pues, ok. Bueno, agrupaciones, ¿sí? Aquí este ya sería el nombre como tal de conjunto, ¿no? Bueno, estos hay que estudiarlos más a fondo, los vamos a estudiar más a fondo. Los diagramas de Venn, estos diagramas que son, ¿sí? Paralelogramos, más que todo rectángulos, en específico rectángulos y cuadrados, como tal, pues se utilizan para ciertos conjuntos especiales, ¿sí? Entonces vamos a irnos metiendo con esta cuestión, ¿sí? Entonces ya sabemos que podemos implementar o bien los diagramas de Venn o los diagramas de nube, pues para diagramar los conjuntos, para dibujar los conjuntos como tal. Bien, recuerden que pues ahí tienen el video, lo pueden repetir, lo pueden ver las veces que quieran. ¿Listo? Entonces, pues eso es. ¿Listo? Entonces, tenemos eso. Ya. Avancemos. ¿Listo?
Entonces, pues empecemos a mirar, a ver qué sería, bueno, ver que los conjuntos, ¿sí? No, pues los podemos expresar, ya no si uno no los quiere dibujar, los puede uno expresar más analíticamente de varias maneras, ¿sí? Expresión de conjuntos, ya sabemos que tenemos que nombrarlos, entonces vamos a hablar de la expresión de conjuntos. Ok, la expresión de conjuntos, comprensión y extensión, ¿sí? Las dos formas básicas son extensión y comprensión. Listo. Entonces, extensión. Ok, la extensión es más que todo cuando uno lo que hace es como listar los objetos, los miembros, los objetos que son miembros, listar los objetos, ¿sí? Los miembros del conjunto, los objetos que van a conformar el conjunto, uno los lista, los evidencia, los muestra, es una muestra de los elementos como tal, ¿sí? Listar los objetos, ¿sí? Miembros, ¿sí? De los conjuntos. ¿Listo? Y en comprensión es como más bien como, a ver, como sea, como identificarlos. Aquí sí nos interesa que tengan características o propiedades comunes, ¿sí? Identificarlos por sus características comunes. ¿Listo? Identificarlos por sus características comunes. ¿Listo? Identificarlos por sus características comunes. Bueno, ya aquí cuando ya no lo quiero, no es que los quiera dibujar, sino que los quiero ya representar analíticamente, pues tendría yo que usar en los dos casos algún tipo de, algún signo de agrupación. En este caso podríamos utilizar las famosísimas llaves, no corchetes, llaves. ¿Listo? Las llaves, en ambos casos. Bien, para la comprensión, ¿sí? Pues vamos a necesitar de pronto letras que representen variables, letras, ¿sí? Que representen variables. Y esas letras van a hacer referencia, si van a hacer referencia, ¿sí? O van a representar, ¿sí? Los elementos que van a, pues, a ser miembros de los conjuntos, los elementos que van a componer los conjuntos. Vamos a ir metiéndonos poco a poco con el asunto, ¿sí? Pero vamos a hacer ejemplos, ¿listo? Entonces, comprensión, extensión. Bien, extensión. Pues la extensión se utiliza sobre todo cuando los conjuntos no son tan grandes, ¿sí? No son tan grandes, la comprensión se puede utilizar ya o se implementa o se usa de manera general es cuando los conjuntos tienen muchísimos elementos. Cuando los conjuntos tienen muchísimos elementos, pero tienen una peculiaridad, una particularidad, una propiedad, una característica común, entonces uno los identifica con una letra variable que va a hacer referencia a cualquier objeto que pertenezca, que sea miembro, ¿sí? Del conjunto como tal, y pues los destacamos por sus particularidades comunes, sus características comunes. Vamos a hacer un ejemplo del asunto. O ejemplos, primer ejemplo, a ver, entonces tenemos el conjunto de las vocales B, V, ¿sí? De los elementos A, E, I, O, U. ¿Ok? ¿Listo? Están los elementos, se separan por comas entre llaves. ¿Listo? Entre llaves. Esto sería por extensión, porque estoy nombrando, mostrando quiénes son, listando los elementos. ¿Sí? Pues en este caso no son sino 5. Pero yo también puedo, eso es por extensión, ¿sí? Por comprensión, pues me tocaría utilizar una letra, ¿sí? Para hacer referencia a ello. Es una letra variable que puede agarrar, escoger, tomar, ¿sí? Cualquiera de los elementos, pero que cumplan la característica de ser vocal, ¿no? Entonces, X, de manera que
se lee tal que algunas veces se puede representar con dos punticos, ¿sí? Tal que en vez de la línea con dos punticos, tal que, o con la condición que, ¿sí? X, ¿sí? Vocal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Lo que sucede es que X es una variable de búsqueda, de escaneo, de revisión. ¿Sí? La misión de X es ir, andar por todos lados. ¿Sí? La misión de X es ir, navegar, andar por todos lados y buscar los elementos que cumplan con la característica y marcarlos, identificarlos o insertarlos en el conjunto. ¿Quiénes sí, quiénes no cumplen qué? La característica. ¿Sí? Entonces, eso es, hay veces es necesario utilizar más de una variable. En algunos casos nos pasará que tendremos que implementar o usar varias variables, X, Y, Z, bueno, ok, ¿listo? Entonces, eso es, ¿sí? Pero esto ya está es por comprensión, comprensión, ¿ok? Comprensión. Fíjese, fíjense que pues aquí pues digamos que pues sería mejor dejarlo por extensión, ya por comprensión, pues igual la escritura del conjunto pues, es casi igual de extensa, ¿sí? De hecho es más extensa, ¿sí? Entonces, la extensión es sobre todo cuando la usa uno, sobre todo cuando los conjuntos no son tan grandes o son finitos. Luego vamos a ver la clasificación de los conjuntos, los tipos de conjuntos más bien. La comprensión cuando los conjuntos no son pues tan grandes, ¿sí? Sin embargo, cuando los conjuntos tienen muchísimos elementos, o bueno, tienen más que todo tienen infinitos elementos, pues uno coloca puntos suspensivos y pues uno da unos primeros elementos para ver si se tienen, cuál es el patrón, si es que tienen una regularidad, si o es que generan un tipo de progresión. Bueno, cuál es la característica común? Si es que tienen la característica común. Por ejemplo, si son números naturales, son muchísimos, son infinitos, da uno los primeros, uno 2 3 4 5 coloca uno puntos suspensivos y pues uno ya puede intuir, ¿sí? Quiénes son los demás elementos. Digámoslo así, ¿bien? Eso es, podemos decir nosotros, o podemos dar más ejemplos, ¿sí? Podemos hablar de un ejemplo 2, ¿sí? Ah, pero cambiémoslo, no sé si borramos esto, pongámosle otro nombre, conjunto E, mayúsculo de los elementos, por ejemplo, Z, ¿eh? eh, perteneciente, bueno, después vamos a mirar eso de las relaciones de pertenencia y contenencia, les vamos a mirar. Conjunto de los elementos Z simplemente, ¿sí? Tal que Z es país suramericano, ¿listo? País suramericano, ¿listo? Entonces, pues, suramericano. Bien, aquí podemos simplemente colocar algunos. Estaría, por ejemplo, Brasil, creo que Surinam, Surinam, no sé, como tal si es república independiente o país independiente, Surinam. Por ejemplo, podemos hablar de Colombia, estaríamos hablando, por ejemplo, de Argentina y algunos más, ¿no? Chile, bueno, estaría Chile, Uruguay, ¿sí? Bolivia, Venezuela, ¿sí? ¿Listo? Bien, aquí ya, pues aquí los tenemos por comprensión, tenemos el conjunto por comprensión y aquí lo tenemos es por extensión. ¿Listo? Por extensión. ¿Listo? Pues tenemos Brasil, Serbia, Colombia, Argentina. Ok, listo. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Es lo que llamamos condición principal. Condición o condiciones, ¿no? Pueden ser más de una. Condición, el paquete de condiciones, ¿sí? Como tal de pertenencia a condiciones principales. Se localizan aquí en esta parte las condiciones principales que deben cumplir los elementos para estar en el conjunto. ¿Sí?
condiciones principales, ¿listo? Entonces, eso, o condición principal, si no, sino solamente una, ¿sí? Ya saben que pues esta barrita se lee tal que, o con la condición que, también se puede representar con dos puntos, ¿listo? Entre llaves, ¿listo? Ahí tienen. Bien, entonces pues tendríamos el conjunto E, y no son todos los países, ¿no? ¿Sí? O sea, Z no se va a ir a buscar al azar, a la loca, pues digámoslo así, todos los países, sino aquellos que cumplen con la condición de localizarse en Sudamérica, ¿no? En el continente americano, efectivamente, específicamente en Sudamérica, ¿no? Bien, ahí estará Ecuador y todos, pues aquí simplemente coloco algunos pues, puntos suspensivos porque son bastantes, ¿sí? Entonces, pues digamos que es más eficaz y más eficiente el utilizar la expresión por comprensión aquí que la expresión por extensión. ¿Estamos? Bien. Entonces por aquí vamos a dejar este primer video, vamos a seguir construyendo más videos, ¿sí? Y bien muchachos, entonces pues eh, vamos avanzando, listo, vamos avanzando, listo, pueden ir pausando los videos, mirándolos, y van a tener siempre sus enlaces de manera de accesar a los videos, listo, entonces estamos hablando, estamos en contacto.